Bienvenidos a Protagonistas en la Barca, soy Daniela y estoy muy emocionada de compartir junto con todos ustedes este segmento Sin Filtros. Recuerden que este es un espacio donde tocaremos temas muy controversiales, bastante actuales en la vida de todo cristiano, pero siempre a la luz de la palabra, porque esa es la esencia de este podcast. Por eso, para el día de hoy quiero presentarles a nuestro invitado. Él es un líder de alabanza cristiano. Lo recuerdo desde que llegué a los caminos del Señor y por eso quiero que todo el SED aquí le demos la bienvenida a mi hermano en Cristo, Joel Solano. Joelito, bienvenido a este podcast y quiero preguntarte antes de iniciar, ¿te subes a la barca? Por supuesto que sí. Gracias, Joelito, por venir, gracias por estar hoy aquí. Hay un tema muy controversial que hoy queremos tocar, que es sobre la música. ¿Y por qué digo un poco controversial? Porque hay varias congregaciones, varias doctrinas, donde quizás algunos llaman salmistas, a otros adoradores, a otros líderes, a otros, un sinfín de nombres que se les ha dado a las personas que entonan un instrumento y que tienen este don, este talento. Y también hay mucha controversia en cuanto a géneros, hay mucha controversia en cuanto a la música en sí. Y por eso, Joelito, yo quiero pedirte en esta hora que a todas nuestra audiencia le cuentes un poco de ti. ¿Quién es Joel Santiago Solano? Que nos digas dónde tú vives, desde cuándo empezaste tú en el ministerio de la alabanza. Bueno, ya valga la redundancia, me llamo Joel Solano. Yo simplemente me acuerdo, no puedo decir exactamente las fechas, pero simplemente me acuerdo cuando tenía 7 años, pasé una crisis infantil, se podría decir, porque vinimos a vivir acá a Ambato, toda mi familia es de Guayaquil, y siempre que terminaban las vacaciones, ya tenía que venir acá a Ambato y extrañaba a mis primos, jugar y etc. Y en el transcurso del viaje me ponía muy triste, entonces eso yo creo que se acumuló en mi vida, hasta que una de esas crisis me afectó tanto que empecé a ser callado. Pero luego con el tiempo me di cuenta que era un proceso de Dios. A la edad de 8 años fue que se podría decir que gracias a Dios y la dirección del Espíritu Santo aprendí mi primer instrumento, que fue la guitarra. Mi mamá me ayudó en unas 2 notas, pero siempre venían misioneros y siervos de Dios a la casa y yo veía que tocaban la guitarra y yo veía cómo tocaban y etc. Entonces, en algunas ocasiones en las cuales mi papá ponía a determinada persona a dirigir un culto, yo creo que tenía como unos 9 años, 9, 10, le decía, hermana, cante esta canción por esta determinada nota, porque es la que yo me acordaba. Yo decía, cántale, yo toco. Y me hacían caso, gracias a Dios, a esa edad. Y creo que así fue que empecé este ministerio. Qué bonito, Joelito, porque me imagino a un niño de 9 años quizás entonando una guitarra que puede ser incluso más grande que él y quizás sin mucha ciencia, sin mucha lógica, pero con la gracia de Dios siendo utilizado. Joelito, cuéntanos, ¿cuántos instrumentos tocas tú en la actualidad? Bueno, tocar todos, pero los entono nomás unos pocos. Mi base es el piano, el teclado, la guitarra, y de ahí podría decir que un poco de batería, el bajo y la flauta. Joel, y te pregunto esto porque se me viene ahora una pregunta, ¿no? Hay muchas congregaciones donde no utilizan todos los instrumentos y te adelanto un poco, esta es una pregunta que la vamos a tratar porque dentro de los jóvenes que quizás ya vienen viendo este podcast, nosotros lanzamos preguntas y ellos empezaron a preguntar ¿por qué en ciertas congregaciones no se utiliza el bajo, la batería? ¿Por qué en algunas congregaciones solo himnos? ¿De qué dependerá todo esto? Entonces, bueno, antes de empezar ya estos temas, te la dejo ahí ya para que la vayas pensando. Quiero preguntarte, Joel, ¿cuál es la influencia que tiene la música en la vida de un cristiano? Bueno, voy a separar ahí la pregunta porque la influencia musical es en todas las áreas. Inclusive he escuchado reportajes. Les comento esto rápido, que más o menos en los años 60, 70, Coca-Cola lanzó una propaganda en medio de la función de cine. Se acabó la primera parte
y ahí hicieron un comercial que no incluía ninguna imagen de Coca-Cola, solamente sonido. Y entonces ese sonido entre ellos decía, compra Coca-Cola. Después vinieron todos y todas las personas que salieron para venir a ver la segunda parte de la película, todos traían Coca-Cola. Entonces, vemos aquí que la música, primeramente, influye mucho en todas las áreas y más aún en la vida de un cristiano, sabiendo que bien encaminada nos dirige a la presencia de Dios. Sabiendo eso, Joelito, quisiera que tú nos compartas una experiencia que tú hayas tenido dentro del ministerio de la alabanza, donde tú has podido percibir liberación quizás dentro del pueblo, o que tú hayas visto realmente un testimonio de Dios obrando, pero a través de la alabanza. Muy bien. A la edad de 14 años, Dios puso en mi corazón hacer unas vigilias que hacíamos con los jóvenes varones. Nos reuníamos primeramente en la casa mía, en mi casa, y luego posteriormente las hicimos en la iglesia. Pero esta ocurrió en la iglesia, en la parte de atrás, donde tenemos un lugar donde poder hacer. Entonces, estábamos cantando, me acuerdo, ya creo que habíamos sobrepasado las 2 horas de alabanza. Y en ese momento había un joven que empezó podríamos decir, a hacer cosas extrañas para lo que estábamos haciendo. Y nosotros paramos la alabanza. No teníamos mucha experiencia en este campo, pero comprendimos que era un ataque del enemigo. En medio de eso, bueno, para no ahondar mucho en esto, porque eso sería otro tema, seguíamos cantando y al final conversamos con aquella persona y él dijo que cuando estábamos cantando sentía como una Alka-Seltzer cuando se le pone en el agua, una efervescencia que le hacía a querer callarnos, pero a la vez no podía. No quería escuchar, se tapaba los oídos y al final nos contó una parte de su testimonio en la cual él en una época de su vida había dedicado, escuchen bien esto, había dedicado su vida al rock. Entonces yo creo que cuando la alabanza es genuina, siempre tiene que haber algo, liberación, exhortación, edificación. Ahora que tú tocas esto de los géneros musicales, a mí se me viene una pregunta ahí en cuanto, por ejemplo, el rock. En la actualidad hay rock cristiano. Si una persona que sale del rock secular, ¿tú crees que le puede edificar en algo seguir escuchando rock, pero ahora que sea cristiano? Aquí entra algo que se llama la soberanía de Dios. La soberanía de Dios abarca temas en los cuales nosotros podemos decir, ¿y por qué Dios hace esto con esto? Porque yo creo que cuando Dios quiere salvar a alguien, Él no ve métodos, no ve nada, simplemente Él lo salva. Recordemos lo que Jesús les dice a los fariseos. Si ellos callan, las piedras van a testificar, van a hablar. Entonces, cuando Dios quiere salvar a alguien, puede usar, si vamos a suponer, quiere salvar a una persona que está encadenada en esto del rock satánico y tantas cosas. Dios podría utilizar esto. Me acabas de decir que hay música cristiana con este tipo de ritmo. Entonces podría usar el mensaje. Yo, en mi parecer, creo que Dios no edifica este tipo de canciones y de ritmos en una congregación. Para nada, no lo edifica. Porque cuando Dios convierte a alguien, yo digo convierte a alguien porque nosotros no somos convertidos porque queremos, sino por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Somos renovados totalmente. Inclusive hasta esos gustos cambian. Pienso que Dios puede utilizar al inicio eso, pero si es una persona que verdaderamente está en el Señor, va creciendo, va aumentando, va madurando, incluso eso cambia. Así es. Y con eso te pregunto, Joel, ¿cuál sería la herramienta perfecta, hablando de música, para que podamos nosotros como cristianos llegar a una adoración a Dios? ¿Cuánto importa el género? Y también cuánto importa la letra y cuánto importa el testimonio de las personas que están creando estas alabanzas, podemos decirlo así. Un poco en ese sentido, ¿qué puedes tú explicarnos? Bien, vamos a poner en orden esta pregunta. Primeramente, sin conocimiento
no podemos hacer nada. Creo que el conocimiento del Señor, de Dios, para una persona que quiere alabarlo, es primordial. Tiene que saber quién es, lo que ha hecho y enamorarse del Señor por lo que sabemos de Él a través de su palabra. Con esto entonces ya tenemos el inicio de dedicarle una canción por todo lo que Él hizo por nosotros. En la cruz del Calvario tenemos un sinfín de ¿qué palabra podría utilizar en este sentido? De inspiración de aquellos clavos que tenían que estar en mis manos, todo lo que Él sufrió por mí. ¿Por qué por mí? Entonces ese es el punto de inicio. Luego, cuando tú ves aquella cruz, eso es lo que me pasa a mí. Dime, ¿qué podrías venir con alguna... Si yo quiero adorar a Dios, a eso me refiero. Yo soy de las partes que creen que a Dios se lo adora con todo tipo de instrumentos. Ese es mi punto de vista. Pero cuando uno quiere tener intimidad con el Señor, dime, viendo a la cruz, ¿qué piensas? Esa es una pregunta que yo te daría a ti, ¿verdad? ¿Qué piensas viendo a la cruz? ¿Alegría, tristeza? ¿Qué sientes viendo aquella cruz y a Él sufriendo? A mí se me viene como una sensación de nostalgia, también como algo de injusticia, ¿no? Porque a lo mejor yo digo, Él no tiene que estar ahí, no, yo soy la que tenía que estar ahí, no se me hace a mí humanamente justo. Y siento esa nostalgia, esa impotencia de decir, bájenlo, no se merece eso. A mí me ha servido, cuando veo la cruz y quiero inspirarme en el Señor, algo despacio, algo suave. Pero cuando veo la tumba vacía, algo de júbilo. Y cuando veo más allá que Él viene por su iglesia, algo de triunfo y de esperanza. Eso. Muy bien. Y eso varía en todo lo que es el ritmo, la melodía y todo lo que compone la música. Joel, dentro de tu ministerio en la alabanza, has compuesto alabanzas para el Señor. ¿Cómo fue el proceso, si lo has hecho? Sí, el Señor me ha dado la oportunidad de hacerlo hace 24 años. No, unos ya 27 años exactamente. Dios nos dio la oportunidad de grabar. En ese tiempo era un cassette que se llamó Amigo Fiel. Y en una de esas yo voy a contar algo que me pasó. Creo que sí has visto los alambres de luz en la calle, sí, entre postes, son como líneas. Ahí me gustaría quizás porque puede haber personas de otro país que a lo mejor no sufren esto que tenemos en Ecuador, un sistema de cableado donde los cables son aéreos y tenemos ahí, pero esto es lo que pasa, en el país tenemos postes a como unos 50 metros, 25 de distancia, y entre ellos van cables pasados por el aire, como a qué será, unos 5 metros, Joel, de alto más o menos, para que todos tengamos el contexto de esto, Joel, o esa imagen en nuestra cabeza. Bueno, entonces, en una de esas ocasiones yo estaba en el autobús camino a me acuerdo que estaba estudiando en la universidad y estaba en camino a la casa, entonces veía que los pajaritos se colocaban en diferentes posiciones de los cables, haciendo como notas de una partitura. Entonces yo vi, me acordé y anoté en un cuaderno dónde estaban los pajaritos colocados. Entonces yo llegué a la casa y empecé a tocar la melodía de que se había creado. Y claro que hice algunas cosas, unos arreglos, pero en esa ocasión se podría decir que fue la canción que hice, se llamó Justo Amigo Fiel. Estaba caminando por el hospital, me dejó el bus y caminaba por el hospital y se me venía la letra. Y la letra decía, mi inspiración eres tú, la melodía de mi canción, mi socorro eres tú, la esperanza de mi ser, a cada instante tú me sostendrás. Y entonces a esa letra le puse la melodía que esos pajaritos, se podría decir, se me quedaron en la mente. Y ahora que tú mencionas, nosotros tenemos ya, por supuesto, de nuestro equipo de producción, la alabanza que tú mencionas y quiero que la escuchemos en este momento. La canción se llama Mi Amigo Fiel y fue en su momento entonada por el grupo Emanuel, de la iglesia Dios con Nosotros, San Barro. Una solución, una esperanza, un consuelo, es Jesús, mi amigo fiel, Él nunca te fallará.
Joel, en el tema de la música, de la alabanza, muchos cristianos atan la adoración a Dios con las alabanzas. ¿Y cómo puedes tú darles una explicación a todos los que nos están viendo de que muchas veces la adoración no tiene tanto que ver con la alabanza, que sí significa, pero quizá va por vías separadas? Hay que partir de un punto. La alabanza y la adoración no son cosas separadas, van unidos, siempre van unidos. A Dios se lo alaba por lo que Él ha hecho, ¿verdad? Por el cielo, por las montañas, por el universo. Pero lo adoramos por lo que Él es, por su esencia, por su misericordia, por su amor. Eso es por lo que uno adora a Dios. Pero confundimos, creo que sí entiendo tu pregunta, en el sentido de que adoración lo mezclamos con una alabanza, música lenta, y alabanza de júbilo o algo rápido. No, la adoración es nuestra forma de vivir en todo momento. Es independiente de una música que sea lenta, es muy independiente de eso, es nuestra forma de presentarnos a Dios todos los días. Eso es adoración, es un olor grato delante de Él. Delante de Dios sería entonces dejar claro que la adoración es la forma como cada cristiano vive, y ya la alabanza sería adorar al Señor a través de un instrumento, con nuestra voz, etc. Joel, ¿te consideras un salmista? A ver, ahí también voy a contestar algo que tengo. Bueno, eso es personal, muy personal. En la actualidad se utiliza mucho ese término y creo que se lo ha desvalorizado. ¿En qué sentido? Que yo creo que para ser salmista yo debo escribir un salmo. Un músico es músico cuando sabe tocar un instrumento, un escritor de un libro es el autor cuando lo escribe. Pero yo no he escrito salmos, yo no he escrito ninguno. Todos ya están en la Biblia, son 150 y no hay espacio para uno más. Así que yo creo que yo no soy salmista. Simplemente yo canto un salmo que ya está escrito. Se podría decir, si me preguntan a mí, ¿usted es salmista? Digo, no, soy alguien que interpreta una alabanza para el Señor, porque un salmo significa eso. Así es. Joel, tengo una pregunta. Anteriormente tú nos habías dicho que te pregunté cuántos instrumentos tocabas, me decías que no tocabas todos, pero entonabas algunos. Y yo te pregunto, ¿quién te enseñó a ti todo este proceso? Por ejemplo, nos decías en el testimonio de cuando tú creaste esta alabanza para el Señor, tú veías en los alambres una partitura musical. ¿Cómo tú pudiste leer esta partitura? ¿Tenías ya conocimientos? ¿Entraste a un conservatorio? ¿Tuviste maestros? ¿Tuviste a alguien que fue tu mentor en el tema musical? No tuve. Yo le doy gracias a Dios porque creo que mi maestro ha sido el Espíritu Santo. Es más, no sé ni cómo tuve la imaginación de ver los alambres de luz y ver a los pajaritos colocados en esas posiciones. No sé ni cómo fue. Simplemente tuve, ¿qué me podría decir? Ese impulso de ver, de llegar a la casa y de colocar en el pentagrama y a ver qué sonaba. Y eso fue, se podría decir, básicamente y en pocas palabras, una instrucción del Espíritu Santo para mi vida. Joel, puede haber muchos jóvenes que ahora mismo estén escuchando este podcast y a lo mejor se sientan identificados porque puede haber mucha habilidad en sus manos, mucho talento, pero a lo mejor no dan ese salto, ese paso de fe. ¿Qué les puedes tú aconsejar a ellos? Yo les aconsejo que se sienten, que primeramente se autoevalúen para quién quieren tocar. ¿Qué es lo que quieren hacer con ese instrumento? Sabemos que el talento no va sobre la unción, sino lo contrario. La unción es y te hace que ese talento que Dios te ha dado funcione para el servicio de Él. Nosotros, y creo que el ministerio de alabanza dentro de la congregación es uno de los más atacados por el diablo. Primeramente porque hace que tu ego suba. Que es más, ojos de personas te están viendo. Y si lo haces excelente, van a llegar, y eso es lo que yo siempre he tratado de evitar. Siempre me he quedado en silencio. ¿Por qué? Porque prefiero estar en silencio que escuchar, ¡ay, qué bien, qué bien! No, eso es algo muy peligroso
para la vida de un músico cristiano. Joel, tengo una pregunta que quizás muchos de los jóvenes que están empezando un ministerio en la alabanza pueden hacerse, y es que estaría bien que ellos repasen o ellos practiquen el tema musical con alabanzas o con música, perdón, no alabanzas, música que no es cristiana en absoluto. ¿Te refieres a usar, por ejemplo, melodías del mundo y a adaptarlas con letra cristiana? Y quizás no adaptarlas, pero solo repasarlas quizás para la técnica. En el tema musical me declaro una ignorante total en ese sentido, pero sí quizá pueden ellos utilizar me imagino yo, alguna canción para entonarla y repasar quizás la forma de los dedos en la guitarra, la batería, etc. Mira, hay que retroceder a la parte bíblica siempre. La Biblia nos enseña que habían utensilios separados solamente para el servicio a Dios. Y no necesitabas otros utensilios que servían para lo mismo, pero habían unos que eran solamente consagrados para el Señor. Y yo pienso que en la música es igual. Creo que está de más usar melodías del mundo para practicarlas y así mejorar la técnica. Yo creo que Dios tiene y es una fuente inagotable de conocimiento, y creo que de Él podemos obtener más que suficiente para, en lo que está dedicado a Él, poder dedicárselo a Él. Solamente con sus cosas es más que suficiente para agradarlo. Recordemos algo, que nosotros tocamos no para agradar a las personas, sino para llegar y tocar el corazón del Señor. Sería muy aplicable entonces el pasaje bíblico donde dice: bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en medio de quizás esa debilidad que puede haber, ¿no?, al momento de entonar un instrumento. Cuando yo preparaba este conversatorio que estamos teniendo, Joel, yo veía que en el tema de música se crea contenido diario porque la mayor parte de consumidores son adolescentes y jóvenes. Y toco este tema y hago este preámbulo porque realmente es en esa edad, entre los 12, 13, 18, 20, etcétera, donde los jóvenes se sienten muy atraídos hacia la música del mundo. Y es quizás lo más difícil que ellos tienen para dejar cuando vienen a los caminos del Señor. ¿En algún momento de tu vida, en esa etapa de la adolescencia y la juventud, sentiste que la música realmente te atraía mucho más a veces y te costaba dejar quizás de escuchar esas canciones del mundo, digámoslo así? Sinceramente sí. Y justo es en la edad que estás mencionando. Todo empezó más o menos como desde los 14 en adelante. Como una persona que ya sabía, a esa edad ya sabía diferenciar los instrumentos, ya tocaba en la iglesia también. Y sí escuchaba, ¿para qué? Sinceramente. Pero había algo que ocurría dentro de mí. Les voy a decir, el día sábado me atraía una canción, entonces la escuchaba y no la del Señor. Pero qué mal que me sentía. Yo dejaba de escuchar y digo, ¿por qué estoy escuchando esto? Y al siguiente día tenía que ir a la iglesia. Entonces me sentía muchas veces hipócrita y en algún tiempo duré así, se podría decir. Pero Dios tuvo misericordia con mi vida hasta que tuve la fuerza de parte de Dios para dejar. Y quiero decirle a todos esos jóvenes que están así, que la lucha no es con nuestras propias fuerzas. El Señor mismo dice en su palabra, no es con fuerza ni con poder, sino con mi Espíritu Santo, que te va a ayudar a salir de todo lo que tú piensas que es imposible. La palabra de Dios dice en Filipenses 4:13, todo, absolutamente todo lo puede en Cristo que me fortalece. Sería entonces, Joel, dejar eso en manos del Señor y que el Señor obre como tenga que hacer. Empezar a confiar más en Dios, porque todos pasamos por eso. Creo que todos en algún momento de nuestra vida, aún siendo adultos, nos sentimos atraídos a escuchar una canción que no adora a Dios, que no habla de Dios y que no edifica nuestras vidas. Y ya que empezamos a tocar esto, Joel, ¿qué nos puedes decir tú sobre cómo harías un concepto, una conceptualización sobre la música cristiana y el muy común término música mundana? Bien.
Primero, toda la música es mundana porque está hecha en el mundo, ¿verdad? Y ahí sí ya hay la diferencia. Música cristiana, ¿para qué es? Solo para adorar y exaltar el nombre del Señor. Se podría decir música secular. Ese podría ser el término en el cual al referirnos a cantarle a la mamá, a un amigo, a una amiga, al novio, a la novia, en los cual también me adelanto, yo pienso que no es malo. Si Dios ya te ha puesto en tu corazón con la persona que vas a estar, inclusive puedes dedicarle una canción a tu esposo o a tu esposa, tenemos ahí el retrato de Cantar de los Cantares, ¿no? Entonces creo que Dios nos ha dado esa capacidad a todas las personas de poder expresarnos, en este caso, en mi caso, a través de la música. Joel, queremos ser un poco infidentes y quiero preguntar si Joel ha dedicado una canción alguna vez en su vida a alguien que no ha sido Dios. Sí, claro, sí la he dedicado, sí. Sí. Y bueno, más allá de eso, traigo a colación estos términos porque en redes sociales ha surgido una polémica en cuanto a los ritmos o a las tendencias musicales. Justamente cuando cargamos nosotros un reel en Instagram preguntando o pidiendo que nos hagan preguntas sobre el tema de la música, muchos decían esto: ¿puedo yo adorar a Dios con reggaetón? ¿Exalto el nombre del Señor con rock, con heavy metal? ¿O qué pasa con estas tendencias musicales? ¿Estas tendencias o estos ritmos pueden ser catalogados como ritmos mundanos todavía o podemos utilizarlos para adorar a Dios? Bien, para explicar esto de una mejor manera y brevemente, nosotros somos tripartitos: cuerpo, alma y espíritu. Y no es coincidencial que la música también tenga tres partes: melodía, armonía y ritmo. Y cada una de estas partes de la música también va conectada con una parte de lo que somos nosotros. Por ejemplo, el ritmo va conectada con nuestra parte física, con lo que nosotros vemos, con la carne. Y eso es un ejemplo claro, que cuando suena un ritmo contagioso, el pie empieza a moverse o nosotros movemos la mano. Cuando se refiere a la parte, a la melodía, eso va con el alma. Entonces ahí es donde es el asiento, el alma es el asiento de nuestras emociones. Vemos por qué personas, inclusive escuchando canciones tristes, hasta se suicidan, porque la música es muy fuerte. El enemigo sabe el potencial de la música y llega al alma a través de eso. Pero hay una parte espiritual que se llama la armonía. Esta parte armónica va con el espíritu y esto es lo que nos dirige a Dios, y ahí es donde Dios se enfoca más. Si ustedes se dan cuenta, a la parte musical, a los que son músicos, generalmente el reggaetón y esto no tienen una armonización completa. No tienen una armonización completa. Siempre es más ritmo y melodía. Inclusive el ritmo sobrepasa inclusive a lo que entendemos. Va más ritmo, boom, boom, y eso más incita a la carne. Pero la armonización va siempre, es un poco más espiritual y está más enfocada fuera de estos ritmos. Entonces, si nosotros queremos adorar a Dios, en mi forma de pensar, en mi forma de ser, no lo haría yo ni con rock, ni con reggaetón, ni con este tipo de ritmos que instan más a la parte física, sino con otro tipo de ritmos. En lo que respecta a la adoración, sin embargo, en el tema para escucharlo, estamos claros que no habría ningún problema, digámoslo así, ¿no? Lo haría fuera de la iglesia, si ya cada uno está en eso. Y como les decía, es muy importante también darle se podría decir, lo que el Espíritu Santo quiere decirnos, en qué grado hemos sido transformados. Porque solitos vamos, inclusive si ya somos gobernados completos por el Espíritu Santo, no tendrían que decirnos ni qué escuchar ni cómo escuchar, sino que vamos a sentir esa sed de lo que le agrada a Dios. Si yo estoy enamorado del Señor y el Señor está contento conmigo y tenemos una comunión que fluye diariamente, yo sé lo que a Él le gusta y Él sabe lo que a mí me gusta. Y entonces ya está ya listo el camino para agradarlo a Él.
Es un tema de comunión, es un tema de comunión y de poder tener claro a quién servimos, a quién adoramos y por quién hacemos todo esto, porque a la final, en el momento que nos convertimos por alguien y para alguien. Joel, justo tocando este tema, hay una controversia que es la que te mencioné al inicio de este conversatorio y hay diferentes doctrinas en el cristianismo. Y dentro de ellas, muchos no utilizan todos los instrumentos que hay en el mercado. Puede haber, te pongo un ejemplo, una iglesia en una provincia como Esmeraldas, donde tienen una cultura muy distinta a la que, por ejemplo, tenemos aquí en la sierra, ¿no? Entonces, quizás ellos utilizan más para alabar al Señor, quizás el tema de percusión. ¿Qué opinas de eso? ¿Todos los instrumentos o con todos los instrumentos se pueden alabar a Dios? Porque hay muchas iglesias que, por ejemplo, no utilizan sino solo cuerdas o quizás no utilizan el bajo o la batería por ciertos criterios doctrinales. Bien, vamos a partir. Dios es creador, ¿verdad? El creador va encima de un inventor. El inventor inventa o hace cosas de algo que ya existe. El creador hace algo de lo que no existe. Los instrumentos musicales, yo creo que Dios le dio la capacidad al hombre de adaptarlos. Ahora, si queremos seleccionar ciertos instrumentos, entonces tendríamos que hacer a un lado Salmo 150. Alabad a Dios en su santuario con tamboriles. En ese momento es ilógico que me digan, pero ahí no está el bajo eléctrico. Es que no, ¿cómo va a haber un bajo eléctrico en ese entonces? No hay instrumentos electrónicos en esa parte. Pienso que si ese salmo hubiese sido escrito en esta época, hubiesen sido nombrados todos. Yo creo que todo lo que se santifica para el Señor en este sentido sirve para exaltar el nombre de Él. ¿Cómo podemos nosotros satanizar algo, verdad? Inclusive algunos satanizan la batería. No, es que eso es mucha bulla y etcétera. Pero ¿qué pasa inclusive cuando hay la guerra, las marchas de guerra se utiliza el tambor? Y cuando hay victoria, uno escucha, a ver, sonido de guerra, sonido de victoria, ¿qué hace? Toca un tambor. Y eso yo creo que todos los instrumentos para mí son válidos para exaltar el nombre del Señor. Queda muy claro realmente, Joel, y el punto un poco, algo que tú dijiste es los instrumentos santificados para alabar al Señor. Y de la misma manera que santificamos a los instrumentos, los músicos deberían estar santificados. Y yo quiero que tú me cuentes también y me puedas explicar un poco el tema de lo que se imparte a través de la alabanza. Bueno, ahí usaste una palabra que es clave, es el impartir. Voy a contar esto con un testimonio. En una ocasión, en una iglesia, un pastor fue invitado a predicar a aquella iglesia y se dio cuenta de que en aquella congregación habían jovencitas solteras embarazadas. Y entonces eso le llamó mucho la atención, hasta que él orando recibió del Señor lo siguiente: es correcto como cantan, es correcto como alaban, la teología que hay en las letras de sus canciones está bien, pero lo que imparten es lo que está mal. Entonces, el pastor entendió que las personas, los jóvenes que estaban conformando el grupo de alabanza, vivían en pecado. Entonces, el tocar un instrumento, decir, bueno, yo no voy a cantar, yo no estoy haciendo nada, no estoy imponiendo manos. No, el tocar un instrumento es algo muy delicado. Es como imponer manos. Entonces, lo que estaban cantando es correcto, pero lo que estaban impartiendo era incorrecto. Estaba su alabanza contaminada y llegando inconscientemente a las personas, a los jóvenes, a las jovencitas, y caían en pecado. Ahora, Joel, con este ejemplo, con este testimonio que tú nos das, todos sabemos que somos pecadores, todos sabemos que santo no hay uno, sino solamente Dios. Y muchos quizás jóvenes se puedan sentir impuros al momento de querer ser parte del grupo de alabanza. Y quizás se han dado mucha enseñanza en el tema de qué es lo que se imparte dentro del servicio y más aún en la alabanza.
pero eso mismo quizás puede ser como un freno al momento de que alguien quiera entrar al grupo de alabanza, porque si yo no soy digno, yo con mi vida como la estoy llevando, quizás tengo fallas, he caído, me cuesta levantarme, me cuesta dejar ciertas cosas y quizá eso yo no quiero impartir, yo no quiero ser esa piedra de tropiezo. ¿Qué puedes tú decirles al respecto? Bueno, ahí podría decirles que es solamente una cuestión de decisión, porque a veces uno no quiere porque no quiere dejar algunas cosas. Y eso es todo, eso es la base. Si tú quieres servir a Dios, tienes que dejar cosas que a ti te van a costar humanamente, pero que a la postre te van a dar una satisfacción. Que créeme que yo he sido testigo de esto en mi vida. Nada de este mundo, absolutamente nada de este mundo puede llenarnos sirviendo como uno sirve al Señor. Un predicador decía: prefiero quedarme dormido orando que irme a dormir sin orar. Muy bien. Joel, dentro de las redes sociales nosotros tenemos una pregunta que la hemos seleccionado con todo el equipo de protagonistas y un joven nos decía, soy parte del grupo de alabanza de la iglesia y mi profesión en el mundo también es dentro de la música. ¿Está bien que yo pueda ejercer mi profesión en el mundo a través de la música cuando yo sirvo en la iglesia? Y yo pienso un poco que se refería al tema de si él pudiera tocar en el mundo, porque él es músico de profesión, entonces de eso él vive, entonces él pudiera hacer de eso su profesión en el mundo secular, o por estar como parte de la alabanza hay un limitante. Bien, la Biblia dice en Santiago que de una misma fuente no puede fluir agua dulce y agua salada. Y yo quiero contar esto también, quiero que abordarlo con la vida de un cantante cristiano que influyó mucho en mí, Keith Green se llama. Bueno, él era un joven muy curioso, trató de buscar al Señor en todas las religiones habidas y por haber. Pero en una de esas ocasiones había algo tan simple en el cristianismo que le llamó la atención. Y él utilizó esta palabra: era tan simple el cristianismo que me parecía increíble que Dios me acepte así. Entonces ahí va la parte de que si somos dignos o no. Entonces él se convirtió al Señor, empezó a cantar, empezó a escribir. Y si vas por la parte de que ese es mi trabajo, esa es mi forma de obtener dinero para yo poder subsistir, entonces quiero ir a lo siguiente. Él tenía un gran contrato con una disquera, Keith Green, que le pagaba mucho por publicar sus discos. En una de esas él dice: yo no puedo estar vendiendo algo que Dios me da. Y él se sintió tan mal. Y si es que él iba hacia aquel productor y le reincidía ese contrato, tenía que pagar una multa exagerada. Él fue con la disposición de hacerlo. Dice: no, yo no quiero más, yo quiero que mi música sea regalada. Eso sucedió en los Estados Unidos en 1979. Entonces él fue y esperó una contestación un poco grosera, porque era una pérdida tanto para él como para la productora. Y él lo queda viendo y dice: ¿sabes a lo que te tienes que enfrentar? ¿Y sabes la multa que vas a tener que pagar? Y dice: sí, está bien. Dijo: el primer punto había sido superado, se terminó el contrato. Y entonces, ¿él en qué quedaba? Y aquí les voy a decir algo que tal vez no lo sepan. Él fue la primera persona que podría decir empezó a publicar. Él hacía revistas y empezaba a mandarlas, a regalarlas junto con el disco que había hecho. Los regalaba, su canción no las cobraba, sus canciones, sus discos no los cobraba, sino que los regalaba. Pero al momento que él hacía esto, recibía donaciones, que es diferente. Él nunca pidió ninguna donación. Él dice en su testimonio: recibía donaciones de $1, otra vez recibió donaciones de $500,000, de $800,000, de $1,000,000, donaciones. Entonces, ¿qué puedo decirles con esto? Que por más que sea un poco complicado hoy en su vida decidir algo, pienso que hay que ser radical. Mi talento es para Dios.
Yo no puedo estar cantándole a alguien y luego que me digan, ¿sabes esta canción que habla de suicidio? Y me contratan para tocar una canción de suicidio cuando yo sé que Dios condena eso. Entonces creo que en esta parte hay que ser bien Radicales. El servicio a Dios es uno y no se puede combinar con otro. Joel, ¿y qué pasa, por ejemplo, pongamos otra profesión, un chef? Su trabajo es cocinar, pero ¿eso quiere decir que tendría que cocinar solamente para la iglesia, solamente para Cristo? ¿En qué basa esta diferencia? ¿O en qué tú basarías esta diferencia? Bien, vamos al versículo bíblico. Todo lo que respire, alabe a Dios. Una papa no respira. Entonces, una papa es para darles de comer a las personas. Y podríamos inclusive, ahí ese chef podría orar por esa comida, impartir algo, para que la persona que se sirva eso sienta algo distinto. Ay, ¿qué pasa aquí? Distinto, diferente. Es algo como, en ese sentido, diferente, porque yo estoy usando algo inanimado, como es mi trabajo, pero acá es diferente. Estoy usando mi vida, mis labios, lo que yo pronuncio, y la Biblia dice que es muy, muy, muy importante lo que yo diga con mi boca. Así es. Eso que quede muy claro, yo tenía esa pregunta cuando leí esto, yo ataba algunas cosas, decía me queda suelto, pero hoy gracias, Joel. Sé que este es un tema que va a traer cola, sé que este es un tema que quizás en redes sociales van a empezar otras preguntas, y desde ya quiero comprometerte para que en el caso de que eso llegue a suceder, pues tú puedas acompañarnos y responder todas estas preguntas en Protagonistas en la Barca. Como para terminar, Joel, quisiera que tú puedas darles un consejo desde tu experiencia como líder de alabanza a todos esos jóvenes que quizás están empezando o que ya están mucho tiempo parte de la alabanza. ¿Qué tú les puedes decir? Pienso que un consejo para todas aquellas personas que están en este ministerio es la comunión diaria con el Señor. Si uno quiere dedicarle alabanzas al Señor, tiene que tener una comunión, conocerlo cada día más. Y la comunión nos ayuda a saber qué es lo que Dios quiere decirnos en ese día. Ese es el mejor y mayor consejo que puedo decirles. Digamos así, el secreto es la comunión con Dios. Uh-huh. Antes de terminar este conversatorio, Joel, el equipo de Backstage me hizo acuerdo que tenemos una pregunta suelta de nuestra audiencia, y es acerca de las alabanzas para Dios que se crean a través de la inteligencia artificial. Y esto recordando que vivimos en un mundo totalmente digitalizado y que la inteligencia artificial, yo pienso que no solamente es en el tema de las alabanzas, en las prédicas, en los estudios bíblicos, de todo lado sacamos el tema de la inteligencia artificial, pero es estrictamente en el tema musical. Las mejores, con esto creo que voy a responder, las mejores alabanzas que han sido de gran edificación para todas aquellas personas son aquellas que han sido escritas en medio de un proceso, en medio de un dolor. Entonces es ilógico, una computadora, una máquina no ha sufrido y no sabe lo que es eso. Pero hay una alabanza muy antigua que dice, en el dolor es mejor cantar. Creo que la inspiración, la unción es para el hombre, para la vida, una persona que Dios la separa para pasar un determinado proceso, para hacer bendición a otras personas. Y creo que está de más la inteligencia artificial para usarla para creación de alabanza y adoración al Señor, ¿no? Creo que podría utilizarse en otro tipo de cosas. Gracias, Joel. Yo de corazón te quiero agradecer. Primero por la forma en la que tú te dejas usar por Dios, porque eres de bendición para muchos. Principalmente y de forma muy personal, has sido de bendición para mi vida, para mi ministerio, y eres de bendición para todos los protagonistas de la barca. Te quiero agradecer por hoy haber decidido ser parte y protagonista de esta barca con este tema que tú más que nadie puede manejarlo tan bien y que sabe de cercanía lo que Dios ha requerido de ti, de tu vida y de cómo tú le sirves. ¿Por qué todos los que nos ven deberían subirse a la barca? Justo viendo este logotipo se me vino a la mente la imagen de Pedro. Fuera de la barca estaba viendo al Señor, ¿verdad? Y el Señor le extendió la mano. Pero mientras estemos en este mundo, siempre tenemos que estar en la barca que es Cristo. Y si Él es el capitán,
no vamos a tener temor de naufragar. Así que ya saben, les invitamos a todos a ser parte y a ser protagonista de esta barca. Quiero despedirme de todos ustedes, de ti, Joel, muchas gracias nuevamente, no sin antes esperar que este episodio sea de bendición para sus vidas, de que realmente ustedes puedan meditar en lo que están haciendo para el Señor. Y por supuesto, ¿por qué no decirlo? Que si usted conoce a alguien que necesite escuchar este tema, lo comparta, porque para eso estamos creando este tipo de contenido, para poder edificar la vida de cristianos y de mucha gente que necesita escuchar este mensaje de salvación, este mensaje de verdad, lo digo yo, porque la Escritura o la palabra de Dios es la verdad. Me despido, nos vemos pronto, ya sea en el cielo o aquí en esta barca. Que Dios les bendiga. En la tormenta, el viento sopla fuerte. Jóvenes luchan